Buenas tardes, Día Político por TSI. Una nota a los corresponsales sobre los debates de la posible establecimiento de un mecanismo internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras en el marco de este acuerdo, si podemos llamar preliminar, de un acuerdo, de un memorándum entre el Estado de Honduras y la ONU para establecer este mecanismo. Hay algunas exigencias que es importante analizarlas esta tarde rápidamente en el programa con nuestros invitados. Antes, en pantalla le pongo a usted esta nota a los corresponsales y voy a leer el párrafo 2 y el párrafo 4. Dice: antes de su discusión y de conformidad con memorando firmado el 15 de diciembre del 2022, la Secretaría envió en 4 ocasiones un equipo de expertos de las Naciones Unidas a Honduras. Estas visitas técnicas tuvieron como objetivo ayudar al gobierno a identificar e impulsar las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias para cumplir con las garantías y requisitos legales requeridos para el posible establecimiento de un futuro mecanismo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. El párrafo 4 dice: paralelamente, la Secretaría sigue dispuesta a discutir los términos de un posible acuerdo bilateral con el gobierno de Honduras sobre la base de una propuesta hecha por Honduras y espera la designación de los representantes del gobierno para dichas discusiones. Tengo 2 invitados. Al vicecanciller de la República, Antonio García, gracias por atendernos esta tarde en Día Político, abogado. ¿Cómo está? Muchas gracias, Ramón. Gracias a ti por la invitación y poder explicar como Cancillería cómo estamos en estos momentos en este proceso. Gracias. ¿Cómo está, abogada Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras en el Congreso Nacional? Hola, Ramón, un gusto estar contigo aquí en este programa Día Política y por supuesto con mi amigo, ¿verdad? Tony García, ahora parte de Cancillería, pero pues que también sé que le ha venido dando seguimiento a estos temas. Sí. Un gusto poder compartir con el pueblo hondureño en esta tarde. Hay muchas expectativas y mucha esperanza que se instale el Sisi porque fue una promesa del gobierno actual de la República. Pero ¿por qué se ha retrasado, abogado Tony García, la designación de los representantes del gobierno para dichas discusiones en este memorándum con ONU? Bueno, el retraso no consiste en no designar recientemente los negociadores. La presidenta recién anunció hace poco que va a crear una comisión especial directamente reportándose a ella. Sabemos que el canciller es parte de esta comisión. Ahorita está pensando en otras personas que van a integrar la comisión y eso se recién anunció hace poco. Este no es el retraso, Ramón. El retraso es que durante un año el Congreso ha estado o paralizado o ocupado en los temas de la elección de la Corte, la elección del fiscal, y le corresponde al Congreso modificar algunas leyes que la comisión que vino de la ONU detectó que deben de irse para tener un marco ideal de trabajo. Usted no puede venir a sentarse ahorita a Honduras como misión internacional sin una ley de colaboración eficaz, con las manos amarradas del fiscal, con una ley de lavado de activos que la prueba recae en el Estado y no en la persona que se le presume tiene dineros ilícitos. Entonces la ONU ha dicho y ha dado una lista de leyes que deben de cambiarse y eso quien lo cambia es el Congreso Nacional. Entonces en parte ha sido esa situación del Congreso y ahora que estamos ya en la etapa final que se renovó la extensión del mandato, esta comisión va a adelantar mucho el trabajo. Se va a definir exactamente el acuerdo del Ejecutivo a qué leyes deben de irse. Luego será el Congreso que tendrá que hacer eso. Ahí vamos a ver si el Congreso de qué está hecho, porque al poner un marco legal que facilite la investigación del delito, pues muchas personas terminarán siendo procesadas por la Sisi, por la misión, perdón. Entonces, es un proceso largo, pero esta comisión que va a nombrar la presidenta muy pronto le va a dar una fluidez que se necesita porque es una promesa de campaña. Sí. La presidenta quiere que esta misión tenga vida y que nos ayude a colaborar en la persecución y castigo de la corrupción y la impunidad. Ahora, que no avance, Fátima Mena, esta negociación en base a este memorándum de entendimiento
¿Es por lo que plantea el abogado Tony García, de que hay atrasos en el Congreso Nacional, o es porque no se presentan rápidamente estos representantes de Honduras, del gobierno? Bueno, yo creo que primero que todo han pasado ya casi 2 años y una promesa de campaña, como bien decía Tony, de tener instalada una CICI en el país, pues desafortunadamente todavía no se ha cumplido. Lo único que han suscrito son memorándums de entendimiento que, como bien dice el documento, son documentos no vinculantes, que no es la instalación del mecanismo. Y en cualquier momento pues se puede prescindir, y particularmente yo creo que esta es ya la segunda prórroga de convenio, ya que inicialmente el memorándum se suscribe únicamente por 6 meses, del 15 de diciembre del 2022 al 15 de junio del 2023. Muy poco, casi nada se avanzó en esos primeros 6 meses, lo que obligó a una primera prórroga que corría del 15 de junio al 15 de diciembre. El 15 de diciembre, pues sí hubieron algunos avances, sobre todo en materia legislativa, ya que se procedió a la derogación de 3 pactos de impunidad importantes que lo hemos discutido en este foro, lo que tiene que ver con el poder secuestrar documentos, con toda la reforma al delito de lavado de activos, que ya pues finalmente ya se planteó conforme al estándar internacional, y otros pactos de impunidad que limitaban el actuar, como por ejemplo lo del fondo departamental, el decreto 116, donde el Tribunal Superior de Cuentas funcionaba como un obstáculo para que el Ministerio Público pudiera actuar. Estos fueron algunos avances que se dieron en el segundo semestre del 2023. Sin embargo, estos no han sido suficientes, y en la nota de corresponsales de inicios del mes de diciembre claramente establece 2 grandes responsables. 1, las tareas pendientes por parte del Ejecutivo, y 2, las tareas pendientes por parte del Congreso Nacional. A mí lo que me parece que no deberíamos de estar es echándole ni al Ejecutivo la culpa al Congreso, ni el Congreso la culpa al Ejecutivo, que cada quien haga su tarea. El Ejecutivo debe primero designar las personas encargadas de la negociación del convenio. Cuando la presidenta Xiomara Castro visitó Naciones Unidas, la sede en Nueva York, el pasado mes de septiembre, desafortunadamente presentó un borrador de forma unilateral de convenio, pero desde septiembre hasta la fecha todavía no ha designado a la persona o equipo responsable de su negociación. Y el espíritu del memorándum de entendimiento hablaba que la letra del convenio iba a ser redactada de manera conjunta. O sea, cuando uno lee el memorándum, no es que el Estado de Honduras lo iba a hacer por un lado y que por otro lado iba a responder, porque eso es una burocracia que entorpece y vuelve sumamente lento un proceso de negociación. La técnica que se ha utilizado para poder avanzar de forma más rápida es que se establecen por cada una de las partes, es decir, por el Estado de Honduras y por Naciones Unidas, a sus representantes para que de forma conjunta puedan elaborar. El problema de no tener un convenio, Ramón, y con esto cierro, es que lo único que realmente va a dar vida a la instalación de una CICI independiente, imparcial y autónoma es que finalmente el gobierno de la presidenta Xiomara Castro suscriba este convenio con Naciones Unidas, y posteriormente esto deberá pasar al Congreso Nacional para su ratificación. Entiendo que hay legislación pendiente, pero eso lo podemos discutir más adelante. Voy a la primera pausa, ya regreso para que me reaccione usted, vicecanciller de la República. Puntualmente, abogado Tony García, y lo ha dicho la diputada Fátima Mena, el gobierno debe de agilizar ya la suscripción de este convenio para que ya se instale el CICI. Pero hay mucho enredo en torno a esto, abogado Tony García. Miren, la comisión va a ser nombrada muy pronto. La presidenta tiene un sentido de urgencia. Ella fue quien dio la promesa y ha estado echándole carrera a los funcionarios. Recuerde usted que uno de los funcionarios era Edmundo Orellana, que renunció. Entonces, entre tantos problemas del Estado, pues todo es importante, todo es prioritario, pero lo que sí le puedo decir es que con esta comisión que va a nombrar la presidenta, van con todos los plenos poderes, con línea directa a la presidenta,
y con el sentimiento de urgencia queremos que venga esta misión internacional a Honduras. Queremos que nos ayuden a la lucha a librar esta lucha contra el delito, la corrupción, y no queremos que nos acusen de persecución política, porque si la ONU está acá y levanta una investigación sobre un acto de corrupción, al hacerlo la ONU, en conjunto con la Fiscalía hondureña, esa gente no va a decir que es persecución política, como lo dice el señor Chávez. Entonces sí queremos que venga, y va a venir. Lo que pasa es que los que no quieren que venga dicen que no va a venir, que es mentira, pero en el fondo es una preocupación, pero es algo, una aspiración de todos nosotros, de la presidenta del pueblo hondureño, y esperemos este nombramiento pronto y sigamos, ¿verdad?, preguntando cuándo viene la CICI, porque la CICI va a venir, pero sí, hay que poner presión, la sociedad, pero la presidenta está clara en eso. Okay. Así que es cuestión de tiempo. Bien, en la nota a los corresponsales, en esta reunión que sostuvo el canciller Eduardo Enrique Reina y la secretaria general para Europa, Asia Central y las Américas, la señora Miroslav Genca, se establece, por ejemplo, en el primer párrafo, la urgente necesidad, diputada Fátima Mena, de reformas constitucionales, legales y administrativas que garanticen este convenio o esta implementación de CICI, pero bajo el acuerdo negociado de ambas partes. Es correcto. Yo creo que aquí lo primero es, en esa misma nota de corresponsales hace referencia a un informe de hallazgos que presentó una misión de expertos que estuvo trabajando en Honduras desde el mes de junio hasta el mes de noviembre, a donde hicieron un análisis de la situación jurídica, cuál era el ambiente o el contexto jurídico en el cual estaría viniendo esta misión internacional al país. Mire lo que está diciendo la diputada Fátima, vicecanciller, sí, que hay un informe presentado preliminarmente, pero que se desconoce este informe. No, quiero recordar que el memorándum de entendimiento dice claramente que el proceso va a ser confidencial para ambas partes. Entonces, es un acuerdo de principios, no entrar en los detalles y hacerlo público hasta en su fase final. Entonces, en estos momentos es confidencial, porque no es que sea secreto, sino es confidencial. Cuando se publican muchas cosas en público, las cosas se complican más, luego salen las opiniones de la oposición en contra, a favor, los grupos que están ahí con intereses creados lo atacan y entorpece. Las negociaciones de paz de los palestinos y árabes en Noruega se hizo de manera confidencial y nadie sabía, porque así se logra avanzar. Entonces, pronto se sabrá exactamente, después de esta negociación de alto nivel entre la ONU y la Comisión, habrá un acuerdo de qué hay que modificar, qué aceptamos se modifique y qué creemos que no es necesario. Esos detalles los vamos a conocer en su momento, okay, y ahora están en confidencialidad. Y entonces, ¿qué atrasa todo este diálogo, Fátima Mena? ¿Atrasa que Honduras no pone sus representantes en esta negociación? ¿Atrasa que ustedes están en ese lío político en el Congreso y no aprueban o reforman estas leyes que está pidiendo ONU? ¿Qué atrasa entonces? ¿ONU o el gobierno de Honduras? Definitivamente el gobierno de Honduras. Naciones Unidas va a ir tan al paso que el gobierno de Honduras plantee. Ellos no van a acelerar el proceso, porque obviamente son un organismo universal que pues ellos respetan realmente los procesos de cada país. Y yo he escuchado pues a diferentes representantes en sus momentos de que ellos lo que van a hacer es que van a acompañar, van a respaldar, pero quien tiene que pedirlo, quien tiene que establecer qué tan rápido, qué tan lento se va, es realmente el Estado de Honduras. Yo creo que es importante que se defina la persona responsable. Yo no, pues obviamente es un tema del Ejecutivo, pero conforme a las normas de derecho internacional público, el encargado de representar al país en temas internacionales es Cancillería. Correcto. Yo creo que el ministro, el canciller Enrique Reina, pues ha estado acompañando al gobierno. Los otros que estaban en la mesa, designados en su momento,
eran el ministro de la Secretaría de Transparencia, el doctor Edmundo Orellana, pero bueno, desde la salida del doctor Edmundo Orellana, realmente yo no he visto que la Secretaría de Transparencia haya tomado algún tipo de liderazgo en este tema. Entiendo que era una designación no a su ministerio, sino a su persona. Y luego la otra persona que fue designada para este tema fue la exministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, que también pues ya ha renunciado, y repito, que entiendo que no es una designación al ministerio, sino a la persona. Entonces yo creería de que sobre este tema, sin perjuicio de las personas que podrán acompañar, algo que ha hecho lento este proceso de avanzar en el proceso de negociación, es que hoy por hoy, se lo digo como activista anticorrupción, persona que sigo el tema de la CICI, porque es una convicción personal que tengo. No sabemos quién del Ejecutivo es el que tiene la batuta, porque claramente es un tema que ha delegado la presidenta, pero no sabemos de esta comisión, que en su momento eran de 3, canciller, el canciller Enrique Reina, el exministro Edmundo Orellana y la exministra Rixi Moncada, quién era la persona que realmente estaba liderando este esfuerzo, a quién se podía acercar. Y yo sí creo que es un error que se maneje este tema con confidencialidad. Aquí no estamos hablando de un conflicto interno, aquí estamos hablando de hacerle frente a un flagelo como es la corrupción, que tiene muchos aliados. Yo creo que si hay un tema que une al pueblo hondureño y la ciudadanía, es el tema de lucha contra la impunidad y la corrupción, independientemente del partido político. Y entonces creo que abrirse, hacer mucho más transparente el proceso, podrían tener más respaldo popular y social, y además que esto más sea una promesa que se cumpla, porque desafortunadamente ha tardado demasiado. El gobierno pasado tardó 9 meses, si sigue en Guatemala tardó 1 año, y en Honduras, teniendo experiencias previas, ya vamos sobre los 2 años y no se avisora de que pueda hacer algo que en los próximos días o semanas tengamos suscrito en el país. Segunda pausa, ya regreso con usted, vicecanciller. Voy a la pausa. Bueno, escuchó atentamente usted a la diputada Fátima Mena en el segmento anterior, vicecanciller. Sí, bueno, en primer lugar, quiero dar el ejemplo de la misión de la ONU en Guatemala, que el proceso duró 7 años, Fátima, 7 años, no fue 1 año, fueron 7, y fueron 2 gobiernos inclusive que se pasaron el tema de uno al otro. Así que es un proceso inherentemente largo, y estamos ahorita, yo diría, llegando a la cima de la montaña, porque lo que queda por ahora es que esta comisión que la presidenta va a nombrar muy pronto, y que ya sabemos que uno de los 4 es el canciller, se va a sentar al más alto nivel con el equipo del secretario general, y ahí está el listado de lo que hay que hablar, negociar, cambiar, ponerse de acuerdo. Y eso se puede hacer relativamente rápido, y luego se le pasará la pelota al legislativo para que ellos hagan esos cambios. Porque si no hay un marco legal adecuado, correcto, eficiente, que persiga el delito, que la ley esté a favor del Estado para castigar y no al revés, como lo hizo el gobierno anterior, la ONU no va a venir aquí a sentarse y fracasar. Entonces se está yendo despacio, pero en esto hay que ir despacio para hacerlo bien. Y repito, la comisión se nombrará pronto, y a ese nivel alto, yo espero y quiero creer que en cuestión de meses habrá ya un acuerdo final entre la ONU y Honduras, que se podrá ser enviado a la canciller, al Congreso Nacional. Así que no nos desesperemos, tengamos fe, creamos que la ONU, que la misión viene, que la presidenta está determinada en que eso suceda. Promesa de campaña, palabra de mujer, como dijo la presidenta, y que nos conviene como país esas herramientas que vengan a apoyar, a defender a la sociedad, y que los que robaron sean identificados y castigados. Es algo que el pueblo quiere, que la presidenta quiere, y que los que dicen que no viene es porque no quieren que venga. Ok, bueno, enumeremos entonces las leyes que pretende o que busca ONU que se deroguen o que se reformen. Estamos hablando de la Ley de Colaboración Eficaz, ¿verdad? La 1. Las reformas al Código Penal, que muchos sectores le llaman el Código de la Impunidad. ¿Qué otras leyes son las que tienen que reformarse o derogarse?
Desde mi punto de vista y según la Comisión Anticorrupción de la cual formo parte y que Sí. presidí en el primer año, establece que aparte de eso se necesita primero garantizar, derogar la inmunidad parlamentaria. 2, eliminar también el fuero especial para los altos funcionarios. 3, necesitamos establecer una figura legal que puede ser la reforma constitucional planteada por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya o la reforma al Código Procesal Penal que yo planteé en la figura de acusador privado para permitir que el mecanismo se pueda constituir como parte en juicio. Ante los desastres del Congreso Nacional y la falta de posibilidad de construir acuerdos y consensos, creería yo que una reforma al Código Procesal Penal que solamente requiere 65 votos sería una vía mucho más rápida que tendría el mismo efecto sin necesidad de reforma constitucional, porque estamos hablando que una reforma constitucional estaríamos planteándola hasta su ratificación en el año 2025, es decir, por lo menos un año más. Yo creo que la lucha contra la impunidad y la corrupción no puede ni debe esperar más tiempo. Esto debe ser algo mucho más rápido, por lo tanto yo esperaría que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro asuma un compromiso en una reforma que sea igual de efectiva, pero que además sea mucho más viable lograrla para poder tener la instalación de la CICI en el país. Lo que puedo decir es que todo es confidencial en este momento. Se van a sentar, hay puntos que obviamente están, como los que mencionó la diputada, habrán otros, no vamos a entrar a detallar cuáles son, será la comisión nombrada por la presidenta que va a irse punto por punto y que en su momento se hará público y se firmará, ¿verdad? Así que esperemos, pero sí, ¿qué es lo que se va a negociar? El acuerdo es en confidencialidad. Sí. Tengo 30 segundos para usted, Fátima, la figura del querellante adhesivo. Y por otro lado, ustedes no quieren ir a ciegas a aprobar reformas si no conocen todo el contenido de esta negociación. Por favor. Por supuesto, además de eso creo que hay un reporte, un informe de hallazgos jurídicos que plantea las reformas que deben hacerlo público lo más pronto posible, porque está desde el mes de diciembre a donde se ha hecho un diagnóstico. Yo creo que eso es una herramienta válida para el activismo anticorrupción, para el fortalecimiento de la institucionalidad y que es algo sobre lo cual podemos trabajar. Por eso el mismo memorándum de entendimiento plantea trabajos paralelos, tanto para la construcción del convenio como para ir mejorando la capacidad de las instituciones, y una de estas es el Congreso Nacional. Por lo tanto, pedir que este documento sea de carácter público y poder conocer cómo podemos avanzar lo más rápido posible. Lo que sí es cierto para ambos es que ante la desconfianza que hay en el aparato de justicia e investigativo del país, entonces la esperanza que tenemos los hondureños es que venga un organismo con este tipo de características, con dientes y colmillos, y que nos ayude a combatir este flagelo que ha drenado millones y millones de lempiras en corrupción y que ha llevado a impunidad a muchas personas en el país. Gracias, abogado Tony García. Gracias, abogada Fátima Mena. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.